Mientras el sonido de la sirena se acercaba, el corazón de Lucía latía con la desesperación de una vida pendiendo de un hilo. Ella seguía presionando sobre el pecho de Daniel, sintiendo su propio sudor mezclarse con el del hombre que luchaba por sobrevivir. La sala estaba envuelta en un silencio denso, miradas fijas en ella, escrutando. Pero no era solo el miedo lo que la hacía temblar. Había algo más. De repente, un grito desgarrador interrumpió el momento. «¡Lucía, no!» Era Pablo, el gerente. Se había acercado, su rostro pálido, sudoroso. «Detente, no sabes lo que estás haciendo». La frase la desconcertó. ¿Qué quería decir con eso? Con un movimiento brusco, Pablo sacó algo de su bolsillo, un pequeño dispositivo, un control remoto. Ella lo miró, paralizada. «Es un detonador, Lucía. No lo toques». La advertencia fluía como un susurro de desesperación entre la multitud. Las luces de emergencia habían estado parpadeando, pero de pronto se apagaron. Un silencio helado envolvió la sala. Las personas comenzaron a moverse, asustadas. Daniel seguía siendo su prioridad, pero algo en la atmósfera había cambiado. Ya no era solo un hombre en peligro. Ahora todo el edificio estaba bajo amenaza. «¿Qué hiciste, Pablo?» Lucía tardó en encontrar su voz, ahora mezclada con miedo y confusión. El rostro de Pablo no tenía rastro de su habitual arrogancia. Solo había un frío que atravesaba su mirada. «Estaba planeando todo. Daniel tiene información que podría destruir nuestra empresa. Tenía que hacer algo. Solo lo mantendría bajo control. Pero tú lo arruinas todo». Pablo lanzó una mirada amenazante, acercándose a ella. «Si muere, las cosas se complicarán para todos, pero tengo un trato para ofrecerte». Casi sin pensar, Lucía intentó reanimar a Daniel mientras prestaba atención a lo que decía. «Eres una doctora, puedes salvarlo, pero a cambio necesitas quedarte al margen. No hagas ruido. No hables de lo que sabes, si no, lo perderás todo». Las palabras de Pablo resonaban en su mente. En un despertar de adrenalina, miró a su alrededor. La multitud comenzaba a entrar en pánico, y las sirenas cada vez más cerca parecían un eco de lo que estaba a punto de desatarse. Sentía cómo su decisión podía cambiarlo todo: salvar a Daniel y descubrir la verdad, o hacer silencio y mantener todo como estaba. Las manos de Lucía se movieron con rapidez, pero su mente estaba agitada. La verdad la carcomía. ¿Qué secretos llevaba Daniel consigo? ¿Qué pasaría si sobrevivía y todo se hacía público? Pero, ¿qué precio tendría su silencio? Mientras intentaba mantener la calma, los murmullos de la gente se convirtieron en un clamor ensordecedor. Todos estaban en un mismo hilo. Algunos gritaban por ayuda, otros miraban furtivamente a Pablo. Pero lo más inquietante era la mirada de Lucía, que se cruzó con la de Daniel, que comenzó a abrir los ojos. Los segundos se convertían en minutos, y de pronto la sala estalló en una serie de explosiones ensordecedoras. La luz volvió a parpadear antes de que todo se volviera negro. Se sintió empujada hacia atrás, caía sin rumbo, con su mente en un caos. Cuando la oscuridad la envolvió, una sola pregunta la atormentó. ¿Había salvado a Daniel o había desatado algo mucho más oscuro? Quedó en el aire una única disparidad de conciencia. ¿Había un futuro que ambos podrían compartir? ¿O la verdad estaba destinada a destruirlo todo? El caos estalló por completo. Lucía no sabía si había salvado a Daniel o si todo había ido a la deriva. La sala se oscureció de repente. Un silencio aterrador abrazó a todos, como si el aire hubiera sido succionado de un solo golpe. Las miradas se volvían haz. La oscuridad fue interrumpida por un resplandor tenue que iluminó la figura de Daniel, cuya respiración se volvía más fuerte. Lucía lo sintió. No había dudas. Él estaba volviendo a una vida que podría ser diferente. Pero un estruendo ensordecedor arrastró esa esperanza. El suelo tembló. Gritos llenaron la sala y en medio del pánico todo cambió. Las puertas se abrieron de golpe. Un grupo de hombres armados irrumpió, cada uno portando rifles y máscaras. Lucía congeló su pulso.
Las sirenas que antes se acercaban ahora sonaban lejanas, apenas un eco en el fondo. Los nuevos intrusos tomaron el control con determinación. Al suelo. «¡Nadie se mueve!», gritaron. El rostro de Pablo palideció más. «No, esto no puede estar pasando». En su desesperación, retrocedió, deseando invisible. Su arrogancia se desvaneció como el humo. Lucía miró a su alrededor, gente en el suelo, algunos abrazándose, otros en un estado de parálisis. Ella no era solo una observadora. El instinto inmediatista de la doctora volvió a la vida. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, sabía que debía actuar, pero el miedo la envolvía. De pronto, los ojos de Daniel se abrieron completamente. La vida chispeaba en ellos, una mezcla de confusión y determinación. «Lucía», susurró, y por un breve instante el caos se detuvo, y todo lo que existía era su voz. «Lo siento, tengo que salvarte». Su respuesta era firme, aunque su voz temblaba. Sin embargo, un grito la sobresaltó. «No lo toques». Era uno de los intrusos, apuntándole con su arma. Lucía se giró hacia él, el pánico chocando con la supervivencia. La tensión impregnaba el aire. Cada respiración era crucial. «Déjalos en paz. No queremos problemas». «¿Problemas?». «Esto es un gran problema», contestó el hombre con voz rasposa. «Tú no entiendes, ¿verdad? Daniel sabe demasiado. Esa información que tiene puede arruinar todo lo que hemos construido. Así que lo que pase aquí esta noche depende de cómo te comportes». Lucía sintió que su estómago se hundía. Tenía que actuar rápido. En ese instante, mientras el caos crecía, se dio cuenta de algo. «La verdad», les dijo con la voz firme. «La verdad debe salir, sin importar el precio». Fue un momento, un instante en el que todo se detuvo. «Suéltala», dijo Daniel con una fuerza renovada, aunque estaba débil. «No puedes retenerla». «Cállate, viejo», gritó el intruso, amenazante. Pero algo en su mirada cambió. Y entonces, como si el destino hubiera decidido cerrar el ciclo, Pablo se interpuso entre ellos. «Es una locura. No puedes amenazar a nadie aquí. No puedes mantenerme a mí como un rehén». Un silencio cargado llenó la sala. Lucía comenzó a comprender. Esa locura no era casualidad. Pablo había planeado todo. No solo el aumento de tensión en la empresa, sino que su mismo papel aquí era distinto. Sus ojos se encontraban en aquellos de Daniel, y el horror se apoderaba de ella. «¿Qué sales, Pablo?», dijo con voz temblorosa. «¿Qué has hecho?». El tiempo pareció detenerse. En su caso, cada segundo se volvió un interrogante, una conexión reveladora entre los tres. Todo era un juego, Lucía. Todo. Las palabras de Pablo eran un veneno, retumbantes en su mente. Antes de que pudiera otro comentario, un disparo resonó en el aire. La sala se llenó de un terror congelado, mientras la realidad se encarnaba en lo que había sido un juego y un futuro incierto. Las balas volaban. Todo era confusión, sombras y luces intermitentes. Lucía, ahora temblando, se dio cuenta de que no solo la vida de Daniel estaba en juego, sino la verdad misma, y cada momento contaba. ¿Salvaría a Daniel o se precipitaría a un abismo aún más oscuro donde los secretos y las traiciones reinaban? El caos era total. El disparo resonó como un trueno en la sala, y el tiempo se detuvo. Gritos, llantos y el estallido de la realidad impregnaban el aire. Lucía sintió que sus rodillas temblaban. Su corazón era un tambor que latía con fuerza. Todo giró a su alrededor. Daniel, débil pero consciente, miró a Lucía con ojos llenos de miedo y súplica. «No, Lucía», susurró. Las palabras apenas escapaban de sus labios, mientras la vida se desvanecía, como fuego en la nieve. ¿Qué había pasado? Era como si los fragmentos de su mundo se desmoronaran ante ella. «Al suelo», bramó uno de los hombres enmascarados. Sus ojos destilaban rabia y poder, un peligro que daba escalofríos. Lucía sintió cómo el aire se le salía de los pulmones. Las personas a su alrededor se arrodillaron, unos abrazándose, otros paralizados por el terror. Su mente luchaba por encontrar sentido a lo que veía. De repente, otra explosión rompió el silencio, esta vez una creación de luces y humo.
Un grupo de personas, uniformadas y completamente armadas, irrumpió de un costado, como si hubieran caído del cielo. Entre ellos, Lucía reconoció un rostro familiar: Martín, el excompañero de la facultad, el que supo de sus sueños y fracasos, el que había hecho un pacto oscuro con la corrupción. «Lucía», dijo Martín, con un tono que podía entrelazar la ira y la tristeza, ¿no pensaste que esto iba a pasar? ¿Que todo lo que hemos hecho te iba a seguir? El desconcierto la envolvió. «¿Qué estás diciendo, Martín?» Su voz era un murmullo, casi inaudible. «¿Qué sabes de esto?» «Todo, lo que pasó con la empresa. La información, no la iba a dejar escapar. Pensé que ibas a ayudarme. Pero aquí estás, distraída intentando salvar a este idiota». Una ráfaga de aire helado atravesó el pecho de Lucía. Las verdades que había ignorado comenzaron a surgir. ¿Cuánto sabía realmente Martín? Estaba en el medio de un desastre que era más grande de lo que imaginaba. Las conexiones, los secretos, las verdades ocultas se entrelazaban, tejían una red de mentiras. «Martín, esto no es el momento», trató de decir mientras sentía que el mundo giraba fuera de control, pero él la interrumpió. «No, Lucía, no puedes ignorar esto. Tú también cambiaste. Pensaste que podías escapar del hospital, de todos nosotros, de lo que soñabas. Pero mira dónde estás ahora. Eres una sombra en un juego peligroso». En el fondo, los hombres armados seguían tomando posiciones. La tensión crecía, como una cuerda a punto de romperse. Mientras tanto, Daniel intentaba levantarse, un esfuerzo titánico que probaba su voluntad. «Perdóname, Lucía», susurró. «No quise». Pero el eco de sus palabras se perdió entre los gritos. Y en un giro devastador, Martín levantó su arma, todo con la frialdad de alguien que había hecho sus elecciones. «Esto es por tu bien, Lucía». Con un movimiento rápido, hizo un gesto a los hombres. «Atrás, ella también es parte de esto». La percepción de la verdad se hizo añicos. ¿Martín era un aliado o un traidor? La pregunta se clavó en el estómago de Lucía como un puñal. La lucha interna crecía y pensó en su pasado, en aquellos días perdidos. «No», gritaron algunos en la multitud, mientras Lucía retrocedía, tratando de encontrar una salida. En un instante, una explosión sacudió el lugar. Todo estalló en llamas. Los hombres armados abrieron fuego, y Lucía solo pudo pensar en Daniel, en la vida que estaba tratando de salvar, en Martín y en la traición que lo llenaba. Las luces titilaron, llenando la sala con un brillo mortecino. En un grito atronador, el edificio tembló, como si el mismo mundo estuviera desconociéndolos. Todo se desmoronaba. Mientras el humo llenaba el aire, un destello de comprensión atravesó la mente de Lucía. Los secretos nunca se esconden del todo. Las miradas se cruzaron entre los tres. La situación era un rompecabezas confuso, una red de engaños, donde amigos podían ser enemigos, y cada uno luchaba por sus propias verdades. ¿Quién sobreviviría a este juego? ¿Realmente sabían quién eran los unos para los otros? La oscuridad comenzó a invadir la sala, y Lucía sintió que su futuro pendía de un hilo. ¿Podía confiar nuevamente? ¿O la verdad estaba destinada a consumirlos? La necesidad de escapar era inmediata, pero el camino se volvía más oscuro. ¿Dónde estaban los límites entre la lealtad y la autoconservación? Mientras el humo se disipaba y las luces comenzaban a apagarse, quedó claro, todo lo que pensaba que sabía estaba por cambiar, y su vida nunca sería la misma. ¿Qué más se podía perder antes de que todo acabara? La oscuridad se volvía densa, casi palpable. Mientras el humo comenzaba a disiparse, Lucía estaba en medio de un torbellino de confusión. Daniel, debilitado, susurraba su nombre, llenándola de una mezcla de preocupación y desasosiego. En ese instante, el entorno se sentía irreal, como si todo se estuviera desmoronando a su alrededor. Los hombres armados estaban cada vez más nerviosos. La tensión crecía, el aire se hacía pesado. Lucía sentía un sudor frío correr por su espalda. Su mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Qué iban a hacer con ellos? ¿Con Daniel? Las sirenas estaban cerca, pero el caos reinante borraba toda esperanza de rescate. Martín la miraba.
y su rostro había cambiado. Antes lleno de arrogancia y poder, ahora parecía asustado. «Esto no es lo que crees, Lucía», dijo. Sus palabras se arrastraban como un eco en el aire. «Tú no sabes todo lo que está en juego aquí. Te usaron». De repente, un grito desgarrador resonó en la sala. Un segundo disparo. La bala voló, y Lucía, en un instante de instinto, se lanzó hacia Daniel, cubriéndolo con su cuerpo. El impacto fue una ola de frío que la atravesó. Un silencio gélido llenó el ambiente. La multitud contenía la respiración. «No te muevas», bramó uno de los intrusos, apuntando su arma. Pero en su mano se vio una chispa de duda. Todo cambió en un segundo. Daniel, a pesar de su debilidad, se levantó con la fuerza de un rayo, empujando a Lucía hacia un lado. «No, Lucía, aléjate», gritó, pero ya era demasiado tarde. Un eco ensordecedor tronó en su interior. Un disparo resonó y Daniel cayó de nuevo, esta vez al suelo. Su cuerpo se desplomó como un muñeco de trapo. Una mancha roja comenzó a extenderse por su camisa, y el grito seco de Lucía atravesó la sala como una espada. «¡No!». El horror llenó su pecho. No podía permitir que eso sucediera. Con un movimiento desesperado, se levantó y corrió hacia él. Pero cuando estaba a punto de alcanzarlo, la puerta trasera se abrió de golpe. Un nuevo grupo irrumpió, pero eran diferentes. Eran policías, vestidos de uniforme, pero algo en sus miradas era extraño. Una de las agentes, de pie en la entrada, tenía una sonrisa oscura que enviaba escalofríos por la columna de Lucía. «Es un placer, Martín», exclamó, mientras apuntaba con su arma. Martín se congeló, su rostro se volvió cenizo. «¿Qué están haciendo aquí? Esto no era parte del plan. Esto no es un juego. Daniel está herido, necesitamos ayuda», gritó, sintiendo los ojos de todos fijos en ella, esperando una respuesta que no llegaba. «Lo siento, Lucía, la verdad es más oscura de lo que piensas. Daniel sabe demasiado y tú estás en el medio de esto. No podemos permitir que se hable». Con esas palabras, el mundo se volvió un caos. Las miradas se cruzaron entre la confusión y el horror, y en ese momento, los disparos comenzaron a estallar. La sala se convirtió en un mar de ruido y movimiento. El tiempo parecía detenerse. Lucía vio cómo Martín caía al suelo, herido, mientras la gente reía. Era un escenario de locura y traición. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de un detalle. La sonrisa gélida de la gente se parecía demasiado a la de alguien que había conocido en el pasado. Alguien que había estado presente en decisiones que habían cambiado su vida. La verdad estaba allí, oculta a plena vista, y la pregunta quemaba en su mente. ¿Qué secretos no había desenterrado aún? Mientras la realidad se deformaba ante sus ojos, Lucía se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba en juego. No solo la vida de Daniel, sino la suya misma. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Y cuántas capas de mentiras se escondían aún por descubrir? El humo comenzaba a despejarse, pero el caos seguía desbordándose por los rincones del lugar. Lucía se aferraba a la imagen de Daniel en el suelo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, el miedo inundando cada rincón de su ser. La escena tenía un aire de pesadilla. Policías apuntando, gritos de terror y el goteo oscuro del líquido vital de Daniel manchando el suelo. Todo parecía sacado de una película de acción, pero era real y doloroso. La confusión acechaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su vida se había convertido en un juego macabro? Un murmullo se extendía entre la multitud. «Es un traidor», murmuraba alguien. «No puede ser», decían otros, con los ojos llenos de temor. El pánico comenzaba a ganar terreno. Lucía sentía que se le cerraba el estómago. No podía quitarle la mirada a Martín, cuyo rostro había perdido cualquier atisbo de confianza. «Martín, esto no es un juego. Necesitamos ayuda ya», gritó. Pero él solo reía. Su mirada se tornó en un desafío. ¿Por qué? ¿Para salvar a un perro rabioso? Su voz goteaba desdén. En ese instante, como si el destino decidiera revelarse, Lucía notó algo en el pecho de Daniel. Una pequeña luz parpadeando. Era un dispositivo, algo que no había visto antes.
Un nudo se le formó en la garganta. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando. La atención de todos giró hacia Daniel. Los hombres del control de seguridad dudaron. Sus armas temblaban en manos nerviosas. «Eso es un detonador». «No, no puede ser». El pánico se desató. La verdad quedó expuesta como una llaga abierta. ¿Un detonador? ¿Por qué tienes eso, Daniel? Lucía retrocedió, una sensación helada recorriendo su piel. ¿Qué estás planeando? Mientras los murmullos se convertían en gritos, la atmósfera se cortó como un cuchillo. No, no es como crees. Daniel intentó hablar, pero su voz se ahogaba en el aire. Los hombres comenzaron a moverse nerviosos, apuntando con más diligencia. No muevas a nadie. Todos están en riesgo. El más alto de ellos se acercó dando pasos firmes, levantando su arma hacia Lucía. No dudas en dispararle a cualquiera que se mueva, ¿verdad? La voz de Martín se había transformado. No sabías que él estaba detrás de todo esto, ¿verdad? Se rió del juego que hemos jugado. Y tú eres un peón, Lucía. Los ojos de Lucía se dispararon hacia Martín. Una traición en su voz. No podía saber, comenzó a decir, pero un grito la interrumpió. ¡No! ¡Detente! La voz de Daniel resonó, pero en un giro brutal, él mismo alcanzó el dispositivo en su pecho y lo apretó. Un brillo doloroso se encendió, seguido de un eco ensordecedor. «No, Daniel, no». El grito salió de su boca sin previo aviso. En un instante, se desató una onda de choque. El tiempo se detuvo, las paredes temblaron, y todo se tornó en una nube de polvo y escombros. Lucía sintió que volaba por el aire. Su cuerpo se deslizaba con una fuerza que no podía controlar. El dolor la atravesó como una ola, y en medio de la caída, una verdad amarga la golpeó. Daniel había sacrificado su vida, y la de todos allí, por un secreto que jamás entendería. El eco de la explosión resonaba en su mente. Cuando el mundo del silencio se instaló, ella se incorporó lentamente, llena de confusión, el corazón latiendo desbocado. La sala estaba en ruinas, figuras se movían entre el humo y las sombras. Y en medio de la desolación, Lucía vio algo que la heló por completo. Martín, de pie, riendo entre los escombros. ¿Creías que era un simple empleado, Lucía? Todo esto estaba planeado. Todo. Y tú querías salvar a alguien que estaba destinado a causar daño. La revelación le atravesó como un rayo. Martín era parte de un juego mucho más grande, y la verdad nunca había sido lo que ella pensaba. La sensación de traición era tan profunda que el aire parecía escaparse de sus pulmones. ¿Y ahora qué? ¿Era Martín el verdadero enemigo? ¿O había otras fuerzas en juego que jamás había envisado? El silencio de la sala se llenaba con nuevas preguntas. La vida de Daniel se había apagado, y con ella los hilos de la verdad se enredaban más y más. ¿Cómo podría arreglar todo este desastre? ¿Podría escapar de esta pesadilla? ¿O había un precio aún mayor por pagar? Lucía sabía que la guerra había comenzado, y lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo para siempre. La oscuridad se volvió densa, casi palpable, mientras el humo comenzaba a disiparse. Lucía estaba en medio de un torbellino de confusión. Daniel, debilitado, seguía susurrando su nombre, llenándola de una mezcla de preocupación y desasosiego. En ese instante, el entorno se sentía irreal, como si todo se estuviera desmoronando a su alrededor. Martín, con su sonrisa torcida, se estaba convirtiendo en el centro de esa tormenta. ¿Creías que era un simple empleado, Lucía? Su voz resonaba cargada de desprecio. Todo esto estaba planeado. Todo. Y tú querías salvar a alguien que estaba destinado a causar daño. Esa risa, esa mirada, todo en él le provocaba un escalofrío. El detonador de Daniel, pensó, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. ¿Qué más escondía este lío? Los murmullos en la sala se convertían en gritos. El caos se desataba. Las balas volaban y la incertidumbre llenaba cada rincón. Justo cuando el humo comenzaba a despejarse, Lucía miró a su alrededor. Había algo inquietante en la atmósfera.
«Martín, mueve a la gente. ¡Salgan al exterior!», gritó tratando de controlar la situación. Pero su voz apenas podía escucharse entre el estruendo. Martín la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio, como si su súplica fuera una locura. «No podemos dejar que se escape, Lucía. No sabes lo que significa». «No puedo dejar que muera», le respondió, y en ese instante el horror de la realidad la atravesó. Fuego, tiros, caos, el tiempo se detuvo. Todo giraba a su alrededor. Daniel había sacrificado su vida no solo por un secreto, sino por un juego mucho más peligroso. La mirada de Martín, llena de odio y desesperación, se cruzó con la de ella, y el terror la invadió. Luego, con un giro devastador, la puerta opuesta estalló en pedazos. Varios hombres, también armados pero con un aire diferente, entraron en la sala. Eran de la misma corporación, pero con un propósito claro. El líder de ellos, un hombre corpulento, con una cicatriz que cruzaba su rostro, alzó su mano y ordenó: «Al suelo». La sala se volvió un caos absoluto nuevamente. Lucía sintió que su corazón se detenía. ¿Qué era esto? El grupo tomó control y rodeó a Martín, que se había puesto pálido como un papel. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, casi sin aliento. «Estás fuera de juego, Martín», dijo el líder con frialdad. «No puedes seguir escondiéndote de la verdad». Y de repente, sin previo aviso, una ráfaga de disparos se desató. Martín cayó al suelo, el asombro dibujado en su rostro. Un derrumbe instantáneo de arrogancia. Lucía gritó, pero el sonido se perdió en medio del caos. Mientras los hombres armados se disponían a avanzar, el temblor de la tierra pareció arremeter con más fuerza. En el fondo, soportando el dolor de su pecho, Lucía sintió un impulso repentino. Algo en el aire cambió. No solo eran balas, había un reloj de cuenta regresiva en marcha, una amenaza mayor que se cernía sobre todos. «Daniel, escápate», gritó, tratando de controlar la situación. Pero en ese justo instante, el pecho de Daniel brilló intensamente y su mirada se volvió feroz. «Yo soy el que tiene el control aquí», gritó. Las revelaciones se desataron como un torrente. «Estoy trabajando para ellos. Todo esto era un montaje desde el principio. Nadie puede escapar», dijo, su voz un susurro que resonaba en la locura. La realidad se destrozó. El detonador en su pecho, la razón del caos, todo había sido una trampa. Lucía sintió que se le apagaba el alma, mientras comprendía que Daniel no solo era la víctima, era también el títere principal. «No, no puedes estar jugando con nuestras vidas así», murmuró, el horror en sus ojos. Mientras el detonador brillaba, la sala temblaba, la verdad acechaba como una sombra. ¿Era posible que Daniel, el hombre que intentaba salvar, fuese el mismo arquitecto del desastre? El tiempo seguía corriendo y los momentos eran un remolino de decisiones. ¿Qué haría ahora Lucía? El caos, el deseo de salvar a todos, la traición, todo se entrelazaba a su alrededor, y ahí, en el silencio del momento, las preguntas se arremolinaban. ¿Podría escapar de esta trampa? ¿Qué precio tendría que pagar ahora por descubrir la verdad? Cada segundo se sentía como una eternidad. La sala se desvanecía, pero las elecciones seguían presentes, latentes, esperando ser hechas. La oscuridad se volvió densa, casi palpable, mientras el humo comenzaba a disiparse. Lucía estaba en medio de un torbellino de confusión. Daniel, debilitado, seguía susurrando su nombre, llenándola de una mezcla de preocupación y desasosiego. En ese instante, el entorno se sentía irreal, como si todo se estuviera desmoronando a su alrededor. Martín, con su sonrisa torcida, se estaba convirtiendo en el centro de esa tormenta. ¿Creías que era un simple empleado, Lucía? Su voz resonaba, cargada de desprecio. Todo esto estaba planeado, todo. Y tú querías salvar a alguien que estaba destinado a causar daño. Esa risa, esa mirada, todo en él le provocaba un escalofrío. El detonador de Daniel, pensó, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. ¿Qué más escondía este lío? Los murmullos en la sala se convertían en gritos, el caos se desataba.
Las balas volaban y la incertidumbre llenaba cada rincón. Justo cuando el humo comenzaba a despejarse, Lucía miró a su alrededor. Había algo inquietante en la atmósfera, como si una sombra oscura se cerniera sobre todos. Pero no había tiempo para pensar en ello. Sabía que tenían que salir de ahí, que todo podía explotar en cualquier instante. «Martín, mueve a la gente. Salgan al exterior», gritó, tratando de controlar la situación. Pero su voz apenas podía escucharse entre el estruendo. Martín la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio, como si su súplica fuera una locura. «No podemos dejar que se escape, Lucía. No sabes lo que significa. No puedo dejar que muera», respondió, y en ese instante el horror de la realidad la atravesó. Fuego, tiros, caos. El tiempo se detuvo. Todo giraba a su alrededor. Daniel había sacrificado su vida no solo por un secreto, sino por un juego mucho más peligroso. La mirada de Martín, llena de odio y desesperación, se cruzó con la de ella, y el terror la invadió. Luego, con un giro devastador, la puerta opuesta estalló en pedazos. Varios hombres, también armados, pero con un aire diferente, entraron en la sala. Eran de la misma corporación, pero con un propósito claro. El líder de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz que cruzaba su rostro, alzó su mano y ordenó: «Al suelo». La sala se volvió un caos absoluto nuevamente. Lucía sintió que su corazón se detenía. ¿Qué era esto? El grupo tomó control y rodeó a Martín, que se había puesto pálido como un papel. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, casi sin aliento. «Estás fuera de juego, Martín», dijo el líder con frialdad. «No puedes seguir escondiéndote de la verdad». Y de repente, sin previo aviso, una ráfaga de disparos se desató. Martín cayó al suelo, el asombro dibujado en su rostro, un derrumbe instantáneo de arrogancia. Lucía gritó, pero el sonido se perdió en medio del caos. Mientras los hombres armados se disponían a avanzar, el temblor de la tierra pareció arremeter con más fuerza. En el fondo, soportando el dolor de su pecho, Lucía sintió un impulso repentino. Algo en el aire cambió. No solo eran balas, había un reloj de cuenta regresiva en marcha, una amenaza mayor que se cernía sobre todos. «Aniel, escápate», gritó, tratando de controlar la situación. Pero en ese justo instante, el pecho de Daniel brilló intensamente y su mirada se volvió feroz. «Yo soy el que tiene el control aquí», gritó. Las revelaciones se desataron como un torrente. «Estoy trabajando para ellos. Todo esto era un montaje desde el principio. Nadie puede escapar», dijo, su voz un susurro que resonaba en la locura. La realidad se destrozó. El detonador en su pecho. La razón del caos. Todo había sido una trampa. Lucía sintió que se le apagaba el alma mientras comprendía que Daniel no solo era la víctima, era también el títere principal. «No, no puedes estar jugando con nuestras vidas así», murmuró, el horror en sus ojos. El tiempo se detuvo. El estruendo de disparos y gritos se convirtió en un murmullo lejano. Lucía supo que nada de lo que había creído era verdad. El sudor frío comenzó a correr por su espalda. Mientras el detonador brillaba, la sala temblaba, la verdad acechaba como una sombra. ¿Era posible que Daniel, el hombre que intentaba salvar, fuese el mismo arquitecto del desastre? La sala temblaba con la energía del peligro. «Lucía», gritó Daniel, pero en sus ojos había un destello que la heló. «Esto es más grande de lo que piensas». Con un movimiento rápido se llevó la mano al pecho. El brillo se intensificó. ¿Qué estaba haciendo? De repente, la pantalla del proyector estalló en color, reventando imágenes de fechorías, tratos oscuros, reuniones clandestinas, todo revelado ante una sala atónita. Lucía sintió que el aire se le salía. Las decisiones que habían tomado, los secretos que habían mantenido, todo se manifestaba frente a ellos. «Era un montaje, todo era una trampa», gritó Martín, antes de que uno de los hombres dijera: «Cállate, traidor». Un disparo resonó una vez más, y la sala se convirtió en un infierno de sombras y gritos. «Daniel». Lucía se lanzó hacia él, pero la figura de él comenzó a desvanecerse.
Era como si estuviera cayendo a través de una capa de realidad. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás, Daniel? La figura de Daniel se distorsionó, su rostro transformándose en algo irreconocible. Con cada segundo que pasaba, el rayo de luz del detonador se convertía en una explosión vital. La verdad se destrozaba, una línea de vida en juego. Y justo antes de que el caos se desatara por completo, una voz profunda resonó. Esto es solo el principio. La figura de Daniel se desvaneció, dejándola con la imagen de un hombre que no podía reconocer. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Los recuerdos de su vida juntos se mezclaban con una traición sin precedentes. ¿Estaba Daniel contra ella? ¿Era su enemigo ahora? Todo se fue a la oscuridad. La sala se bañó en un horror palpable, y mientras la última imagen se desvanecía, la pregunta se cernía en el aire. ¿Dónde estaba la verdad y quién realmente era su enemigo? El mundo que conocía se había hecho añicos, y Lucía se dio cuenta de que cada segundo contaba. ¿Sería capaz de escapar de las mentiras que la rodeaban? ¿O caerían sobre ella como el peso del cielo? La oscuridad se volvió densa, casi palpable, mientras el humo comenzaba a disiparse. Lucía estaba en medio de un torbellino de confusión. Daniel, debilitado, seguía susurrando su nombre, llenándola de una mezcla de preocupación y desasosiego. En ese instante, el entorno se sentía irreal, como si todo se estuviera desmoronando a su alrededor. Martín, con su sonrisa torcida, se estaba convirtiendo en el centro de esa tormenta. ¿Creías que era un simple empleado, Lucía? Su voz resonaba, cargada de desprecio. Todo esto estaba planeado. Todo. ¿Y tú? Tú querías salvar a alguien que estaba destinado a causar daño. Esa risa, esa mirada, todo en él le provocaba un escalofrío. El detonador de Daniel, pensó, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. ¿Qué más escondía este lío? Los murmullos en la sala se convertían en gritos, el caos se desataba, las balas volaban y la incertidumbre llenaba cada rincón. Justo cuando el humo comenzaba a despejarse, Lucía miró a su alrededor. Había algo inquietante en la atmósfera, como si una sombra oscura se cerniera sobre todos. Pero no había tiempo para pensar en ello. Sabía que tenían que salir de ahí, que todo podía explotar en cualquier instante. Martín mueve a la gente, salgan al exterior, gritó, tratando de controlar la situación, pero su voz apenas podía escucharse entre el estruendo. Martín la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio, como si su súplica fuera una locura. No podemos dejar que se escape, Lucía. No sabes lo que significa. No puedo dejar que muera, le respondió, y en ese instante, el horror de la realidad la atravesó. Fuego, tiros, caos. El tiempo se detuvo. Todo giraba a su alrededor. Daniel había sacrificado su vida no solo por un secreto, sino por un juego mucho más peligroso. La mirada de Martín, llena de odio y desesperación, se cruzó con la de ella, y el terror la invadió. Luego, con un giro devastador, la puerta opuesta estalló en pedazos. Varios hombres, también armados pero con un aire diferente, entraron en la sala. Eran de la misma corporación, pero con un propósito claro. El líder de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz que cruzaba su rostro, alzó su mano y ordenó: «Al suelo». La sala se volvió un caos absoluto nuevamente. Lucía sintió que su corazón se detenía. ¿Qué era esto? El grupo tomó control y rodeó a Martín, que se había puesto pálido como un papel. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, casi sin aliento. «Estás fuera de juego, Martín», dijo el líder con frialdad. «No puedes seguir escondiéndote de la verdad». Y de repente, sin previo aviso, una ráfaga de disparos se desató. Martín cayó al suelo, el asombro dibujado en su rostro, un derrumbe instantáneo de arrogancia. Lucía gritó, pero el sonido se perdió en medio del caos. Mientras los hombres armados se disponían a avanzar, el temblor de la tierra pareció arremeter con más fuerza. En el fondo, soportando el dolor de su pecho, Lucía sintió un impulso repentino. Algo en el aire cambió. No solo eran balas, había un reloj de cuenta regresiva en marcha.
Estoy trabajando para ellos. Todo esto era un montaje desde el principio. Nadie puede escapar, dijo, su voz un susurro que resonaba en la locura. La realidad se destrozó. Un teléfono sonó, un tono agudo que atravesó el caos. Lucía lo reconoció. Era el número de Pablo, el gerente. Sintió un escalofrío. «Es una trampa», murmuró, pero ya era demasiado tarde. Daniel se giró y golpeó el botón rojo en su pecho. Lucía sintió un sudor helado recorrer su espalda. Entonces, con un eco sordo, la pantalla del proyector cobró vida, iluminando la sala. En lugar de imágenes de fechorías, era una grabación. La voz de Pablo resonó. «¿Crees que la verdad está oculta? No es así». Lucía sintió que se le helaba la sangre. Era una grabación de ella. Conversaciones con Martín, discusiones sobre la corrupción. Todo estaba allí, expuesto. «Sí, puedes salvarlo, pero deberás olvidarte de tu vida anterior», decía la grabación. «No, esto no puede ser real», gritó, y en un giro violento, se dio cuenta de que todo lo que había vivido era parte de un plan más grande. Pablo había tenido planes con Martín todo el tiempo. Daniel, que parecía el héroe de la historia, ahora se transformaba en el villano. «No me puedes hacer esto». La voz de Lucía temblaba. La sala se volvía una trampa mortal. Los hombres que antes eran enemigos ahora se alineaban con Pablo. El verdadero peligro no eran solo las balas, era la revelación de que nada era lo que parecía. Martín, su excompañero, era el traidor en la sombra, y Daniel, un peón en un juego del que no comprendía las reglas. El detonador en su pecho parpadeaba, cada destello un recordatorio de que el tiempo se acababa. «¿Qué hacer?», pensó, sintiendo el tiempo desvanecerse. La verdad cortante se cernía sobre ella y la única conclusión que podía sacar era devastadora. Lucía grita, un grito de pura desesperación, mientras un nuevo disparo se escucha, y la sala se sumerge en una oscuridad aplastante. La luz se desvaneció, dejando solo preguntas. ¿Quién era el verdadero villano? ¿Qué rollo realmente tenía cada uno en este oscuro juego? ¿Podría el pasado ser redimido? La pregunta permanecía, flotando en la negrura, mientras su mundo se tambaleaba sin rumbo. El estruendo se desvaneció, y con él, la sala volvió a caer en una extraña calma. Lucía parpadeó, aturdida, sus pensamientos dispersos como hojas arrastradas por el viento. Todo estaba girando en su mente. La figura de Daniel, desvaneciéndose en la oscuridad, lo carcomía, pero el sudor frío en su frente la despertó de su aturdimiento. No podía permitir que todo acabara así. El dolor de su pecho era una presión, un recordatorio constante de que debía actuar. «Martín», gritó, buscando al excompañero que ahora se había convertido en un enemigo. Pero la mirada de él, llena de una mezcla de sorpresa y temblor, iba acompañada de un silencio aterrador. La escena que se desplegaba era un mosaico de traiciones y secretos, un laberinto del que no se veía salida. De pronto, un grito desgarrador. La voz vibrante de un extraño llenó la sala. «¡Detente!». Era una figura que emergía del humo. No lo vio venir, no hasta que se plantó frente a ellos, un hombre con una chaqueta negra, el rostro cubierto por una máscara. Algo familiar surgió en su conciencia. «¡Eres tú!», murmuró, antes de que la verdad la golpeara con toda su fuerza. El detective Ruiz. Lo había conocido en sus días en el hospital. Un hombre que había venido a investigar una serie de escándalos en la corporación. «No puede ser», pensó, y un nudo de culpa la atravesó. «Lucía», dijo con voz firme, y en sus manos algo brilló. Era un dispositivo que hacía eco del detonador del pecho de Daniel. «El tiempo se acaba. Tienes que entender que la verdad no está en Daniel, está en él», señaló a Martín. Lo que siguió fue un instante de confusión. La revelación atraviesa la sala como una hoja afilada. El pecho de Lucía se detuvo por un segundo. No, eso no puede ser verdad. Pero el estruendo de su corazón pronto le recordó que sí. Todo el juego estaba ligado a un solo nombre. «Martín»,
¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? Su voz se quebró. Nunca imaginé que esto se descontrolaría así, Lucía. Pero necesitaba el dinero, la compañía, y Daniel estaba en mi camino. El detective avanzó, con una mirada decidida. Este juego es más grande de lo que pensaban. Pablo no está aquí. Estaba esperando esto. Una distracción para salir a la luz. No me hables. Todo esto fue planificado. Tú lo sabías, Martín, gritó Lucía, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. El detonador es un sacrificio. Daniel no es el villano. Pero en ese momento, un sonido atronador resonó. La puerta trasera se hizo añicos y un nuevo grupo, aparentemente de seguridad, entró disparando. Los rostros enmascarados parecían aún más amenazadores. El tiempo se detuvo. La confusión no era solo sobre ellos, sino sobre lo que se había tejido en la sala. La verdad empezó a desmoronarse. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!, gritaron, y los cuerpos cayeron al suelo, empujando a Lucía y a Daniel más cerca uno del otro. Ella lo vio tan cerca, y en su rostro había una mirada que no había entendido antes. Era resignación. En ese instante, el detonador en su pecho hizo clic. El corazón de Lucía se detuvo. Daniel susurró, pero ya era tarde. La luz del detonador se encendió de nuevo. Y la última cosa que vio en sus ojos fue un rayo de entendimiento y mioso. Preguntó, sin aliento. Todo se desvanecía a su alrededor, como si el tiempo existiera en un bucle infinito. Te lo dije, la verdad no puede ser detenida, dijo con una voz que resonaba. Fue ese instante el que cambió todo. En medio del caos, en la confusión de tierras lejanas, la pregunta resonó. ¿Quién realmente era el traidor en la sala? El detonador pulsó, y el mundo se volvió un torrente de sombra. Las imágenes desgarradoras inundaron su mente mientras la escena se desmoronaba. Sin fin, despertara una verdad que nunca había anticipado, y ahora la pregunta más aterradora se posaba en su pecho: ¿en quién podía realmente confiar? ¿Era esto solo el principio de un juego mucho más grande? La oscuridad estaba acechando.